Nuestra preocupación principal sigue siendo el combate contra la inseguridad. Y para hablar de eso tenemos a un experto, porque circunstancias de la vida, un asalto que afortunadamente no fue letal, que sufrió su hija, lo llevó a especializarse en el tema y ahora es autoridad. Es teniente alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima y encargado de los asuntos de seguridad en la comuna metropolitana. Gracias por acompañarnos, Renzo Reyer. Fernando, qué gusto, qué placer estar aquí frente a ti. Se ha estado postergando un poquito la entrevista y te pido mil disculpas porque han sido días un poco complicados, pero aquí para atender a las preguntas y a compartir sobre todo con tus televidentes, y te felicito por supuesto por este formato. Gracias, finalmente te tenemos. Has presentado un proyecto sobre terrorismo urbano. Sí. Y recién lo has presentado hoy. He visto que ha sido ingresado a la mesa de partes del Congreso hoy, efectivamente. Pero la comuna te dio una facultad para que sea presentado hace unos, sí, ¿no? Efectivamente. Nosotros tenemos como Municipalidad Metropolitana de Lima facultades legislativas, es decir, podemos presentar al Parlamento, iniciativa legislativa en realidad es la terminología adecuada. Y como tal, el alcalde incluso me lo encargó, decidimos plantear un proyecto de ley que esperemos se convierta en ley y que fue votado por unanimidad, fue aprobado por unanimidad en unanimidad del Consejo Metropolitano. Todos los regidores votaron a favor de incorporar en el Código Penal el concepto de terrorismo urbano para que fundamentalmente las penas que estén relacionadas a esta actividad, que además estén vinculadas a extorsión, sicariato y algunos otros delitos del Código Penal mismo, y que se empleen armas de guerra como granadas, municiones, puedan ser ejemplares, ¿no? Las penas para que las penas sean más severas y los procesos. No hay otro cambio o habría en los procesos algún otro cambio. Al considerarse terrorismo urbano las penas serían más severas, ¿no? Para que se entienda bien, porque es un hay mucha legalidad en eso se podría plantear sin usar el concepto de terrorismo urbano, y esa es mi inquietud y te quiero preguntar por eso, porque el terrorismo es un enemigo que todos conocimos, está en el acervo ya nacional, que vencimos al terrorismo. Entonces, hablar ahora de terrorismo urbano no es como dar a entender que no vencimos esa guerra, que este enemigo sigue siendo el mismo que supuestamente habíamos vencido a inicios de los 90. No, porque el concepto de terrorismo tiene una tipificación muy severa, en el Código Penal fundamentalmente, y al ser esta una actividad vinculada a la delincuencia moderna, a la delincuencia que se da en las ciudades, sobre todo en donde hay mucho comercio, hay intercambio comercial, entonces al ser una actividad vinculada la hemos planteado denominar terrorismo urbano para que vuelva a ser tipificado como terrorismo, ¿no? No es terrorismo como tal, como se concebía en años anteriores. Entonces se le plantea como terrorismo urbano para que puedan estar vinculados varios delitos que se cometen con armas de guerra prácticamente. Ves que puede haber esa confusión histórica y no sería bueno plantearse ese debate, y si ya ustedes insisten con esa terminología, en todo caso ser bastante didácticos, decir, ojo, ese terrorismo, ese enemigo fue vencido, este es otro, que puede coincidir en ferocidad, puede coincidir en armas, pero es otro, de otra naturaleza. Sí, por supuesto todas las opiniones son rescatables y merecedoras de ser analizadas, ¿no? Y en el propio debate, inclusive, porque esto se va a debatir en el Congreso, y estoy seguro que hay varias iniciativas legislativas muy similares, como por ejemplo la que presentó el alcalde de Los Olivos. El alcalde Felipe Castillo, que nos la comentó aquí. Felipe Castillo, seguramente se acumularán y se aprobará un dictamen, y luego esto ya se llevará al Pleno. Y seguro que lo que tú planteas se debatirá. Sin embargo, yo creo que estas prácticas que vemos constantemente, como lo que sucedió, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, es terrorismo, ¿no? Son actos terroristas porque lanzar una granada y no escatimar si es que hay personas inocentes, si es que hay víctimas vulnerables, y simplemente lanzarla por generar el terror, ¿no? Y generar miedo, claro, es un acto terrorista, evidentemente, en eso ¿no? Coinciden con
terrorismo de filiación política del Sendero Luminoso, ¿no? Que tenía otro origen, ¿no? Que tenía otro origen en aquellas épocas, ¿no? Esa granada, la lectura que hacemos es que no es solo dirigida a esa discoteca porque se presentaba ahí alguien que no quiso pagar cupos, sino que es una señal para que por lo menos en la zona estén advertidos. Para generar miedo, ¿no? Otros extorsionados, que si no pagan el cupo les puede pasar algo violento, ¿no? Esa es la lectura que hace. Sí, ¿no? Claro, por supuesto. Y no el acto, digamos, delincuencial no estuvo orientado directamente a quienes ellos estarían o habrían estado, porque esto todavía forma parte de la investigación, extorsionando, ¿no? Va directamente, como tú lo acabas de decir, a todos los que estaban en ese momento en la discoteca o pasando por ahí, ¿no? Entonces, estas cosas tienen que tener un freno. Una norma no es la solución, también hay que decirlo con claridad. Nosotros esperamos que sea un aporte. Ni un concepto llamativo como terrorismo. Ni un concepto llamativo como terrorismo. Estamos de acuerdo y esto se tiene que vamos a decir, que debatir, ¿no? Que discutir. Pero, vuelvo a decirlo, lo que nosotros hemos pretendido con la iniciativa legislativa que se lleva al Congreso, que hoy día ha ingresado al Congreso y que se debatirá en el Congreso, es incorporar el concepto de terrorismo urbano para que las penas sean severas, en la medida en que sigamos teniendo este tipo de prácticas que, y con esto termino, Fernando, si me permites, que no es la única solución, que tiene que ir acompañado de otras medidas para que vayamos reduciendo los índices delincuenciales, ¿no? Por supuesto. Y hay otros temas que seguro vamos a ampliar. Sí, hay otro tema debatible, que es la declaratoria de emergencia y su ampliación a otros distritos, ¿no? De acuerdo. Hay alcaldes que lo piden porque sus distritos también están asolados por la delincuencia. Y hay otros que se han asustado, como Carlos Bru de Surco y algunos otros, el de Chorrillos, Fernando Velasco, que lo tuvimos ayer acá. El de Comas también. Y el de Comas también, que sí está en un distrito de la Mancomunidad del Norte. Y incluso, que son vecinos, ¿no? Que a donde se ha aplicado la medida, ¿no? Y van a migrar a su distrito, estoy seguro, ¿no? Exacto. Hay algunos que dicen, no, mejor la declaratoria no. Algunos porque piensan que podría tener un mal efecto para el turismo y para la imagen de Lima y para algunos comercios. Sí. Y otros porque creen que no es necesario, que hay otras formas de combatir la delincuencia. ¿Qué les dices a esos alcaldes? Por supuesto. A ver, lo hemos hablado varias veces en entrevistas que me has hecho para el comercio y esto es de un amplio análisis que es importante tratarlo con claridad para que la gente lo perciba bien, ¿no? El problema de la inseguridad es multicausal y multisectorial. Depende de varios sectores. No solamente es un problema policial. No solamente es un problema de perseguir a ladrones en las calles y tener a una fuerza militar que contribuya a esa persecución. Porque lo que va a suceder es que vamos a seguir siendo todos testigos de la famosa puerta giratoria, es decir, seguramente se detendrán más delincuentes, los penales van a seguir hacinados, como lo están en este momento, probablemente tengamos sentencias judiciales no muy justas y de repente no vamos a tener a estos detenidos en las cárceles. Entonces, es un problema de todos los sectores. Y tiene que ver con una palabra clave para mí y que siempre la he manifestado hace varios años, ¿no? Desde que comencé en esta lucha, que es liderazgo. Se necesita el liderazgo de la más alta autoridad del Estado, en este caso de la Presidencia de la República, hablo de la institución. Pero si la Presidencia de la República no está en la capacidad de asumir ese liderazgo, pues que cree una institución, una entidad. O sea, ¿sigues pensando que es necesaria esa entidad? Sigo en esa misma línea, Fernando, porque es la única salida y esto lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo. Crear una institución, una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana o como querramos llamarla, que tenga ahí a un SAR, a un especialista, a una persona que asuma ese rol y que articule de forma simultánea con todas las instituciones. Esta medida, y con esto termino la idea porque tú me has hecho una pregunta sobre el estado de emergencia. Vamos a seguir conversando. Fernando. Es decir, justo estábamos hablando del ataque multicausal y multisectorial y le pudimos preguntar al ministro si por lo menos se va a reunir el Consejo Nacional de Seguridad. ¿Eso sería algo en la línea de lo que estábamos conversando? Fundamental, ¿no? Fundamental, efectivamente. Yo quiero emitir una opinión en relación a estos ejercicios democráticos que hay en nuestro país, interpelaciones y posibles censuras, y hay una que digamos, afecta directamente al ministro, ¿no? Al ministro Romero. Yo creo que el ministro Romero está haciendo todo lo que puede y todo lo que está a su alcance para contribuir
a reducir en cierta medida los índices de delincuencia criminal. Pero creo que si no entendemos en el país entero que el problema no es un aspecto única y exclusivamente policial, sino que tiene que ver con esta multicausalidad a la que te referías y que es multisectorial, pues la batalla no la vamos a ganar. Entonces hay que asumir ahí un rol necesario, y lo digo con total respeto. Es más, yo creo que este gobierno es tal vez de los pocos que ha tratado de ir implementando algunas medidas que permitan, ¿no?, reducir los índices delincuenciales, por lo menos en el mediano plazo, ¿no? La delegación de facultades es una medida adecuada y acertada, porque hay en varios sectores en donde se tiene que legislar. La declaratoria de emergencia me parece adecuado siempre que sea en un territorio más amplio, lo digo también con mucho ánimo constructivo, y hay que adoptar otras medidas adicionales. Pero sobre todo, estar en permanente función de articular con todos los sectores. Ahora, si no, va a ser difícil. Respecto a esa multisectorialidad, a falta de ese SAR o secretario empoderado, tal vez con sillón en el Consejo de Ministros, yo creo que sí, y con esa capacidad de convocar a los otros actores para resolver los desfases. Exactamente. A falta de ese personaje, el ministro Romero es lo que más se acerca a ello. Sí, ¿Y lo claro. sientes suficientemente empoderado para eso? Yo creo que sí, yo creo que la presidenta, todos los temas que tienen que ver con inseguridad ciudadana, los coordina con el ministro del Interior, no tengo ninguna duda, pero el sector interior es enorme, aunque es muy amplio. Debiera ya tener una decisión sobre convocar o no al CONASEC, ¿no? Sí, claro. Parece claro. que no lo habían conversado muy claramente con el presidente. Y el CONASEC debería de sesionar, yo te diría cada 15 días, Fernando. Lo hemos hablado, ¿no?, en algunas entrevistas. Sí. Cada 15 días con indicadores, mejorando esos indicadores y dando cuenta al país de lo que se está haciendo. La presidenta tiene una agenda muy amplia, ¿no? Lo ideal sería que la presidenta esté permanentemente ahí y pidiendo información en todos los sectores. El propio presidente del Poder Judicial lo ha dicho hace una semana y manifestó que la presidenta debe asumir su liderazgo porque es la primera representante del Estado, la más alta representante del Estado, ¿no? Ahí tenemos señales de debilidad, pues, ¿no?, en ese liderazgo. Pero nunca es tarde, ¿no? Como tu programa. Nunca es tarde para ser presidenta del país. Para ejercer, para ejercer el rol en este tema que hoy nos convoca, ¿no?, que es el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Hay que asumirlo con claridad, con fortaleza y tomando medidas que apunten a todos los sectores del Estado. Ahora, hay otra iniciativa que estás trabajando y que sí, creo que todavía tiene que pasar siguiendo la democracia metropolitana por el Consejo Metropolitano, ¿no? Sí. Que es un proyecto de ley para regular la detención en flagrancia de los extranjeros. Exactamente. Apunta básicamente a la modificatoria de un artículo del Código Penal y 2 artículos del Código Procesal Penal. Básicamente es para que los jueces, a la hora de sentenciar, puedan, en la sentencia, dictaminar la expulsión de un ciudadano extranjero que esté inmerso en un delito en flagrancia. Esto es fundamentalmente para, por ejemplo, desasinar los penales. Fíjate, hace 1 año y medio, más o menos, hay una estadística que el 2%, 2,2% eran extranjeros en los penales del país. Hoy día se ha duplicado y probablemente en 2 años más se vuelva a duplicar. Entonces, hay un problema de control en los penales. Por supuesto, se tienen que implementar medidas. Ojalá que en la delegación de facultades también lo consideren, como la implementación de los brazaletes electrónicos para los procesados que más o menos forman el 50% de la población penal. Estamos hablando de una población de más de 90.000 internos. Entonces, para desasinar y para contribuir, para que sean procesados en sus países de origen cuando es en flagrancia y que sean sentenciados allá y que, en fin, los encarcelen en sus países de
de origen es que se Claro, dictamina para esta... liberarnos ya no solo de carga procesal, sino de carga penitenciaria. de carga penitenciaria que por el hacinamiento, Fernando, y con esto termino la idea, por el hacinamiento monstruoso en el que nos encontramos, es que no se puede tener controles en los penales, y al no tener control en los penales, los delitos severos, los más severos, se originan ahí. Sí, todos Está en la sabemos, estadística. todos sabemos que hay ciudadanos extranjeros, especialmente Venezuela, porque tenemos una colonia de más de Claro, y no- 1.800.000 más o menos. Así que por simple estadística son los ciudadanos extranjeros que más delinquen en el Perú. Ya que tienen una incidencia y una ferocidad se está viendo particular cuando delinquen. Y que además Pero- sube de forma Claro, exponencial. pero no podemos aumenta. utilizar esas evidencias para tratar de engañarnos con que los peruanos no estamos metidos en esto. Sin duda. Los principales actores de la inseguridad somos peruanos. Sí, claro, por supuesto. Yo Entonces, siempre lo he dicho. no hay que engañarnos al respecto. No se va a acabar el Y problema. muchos de estos delitos y mafias equivalentes existían antes de la oleada venezolana y antes de la oleada colombiana, que siendo más pequeña, sí tuvo una incidencia delictiva particular. Así es. Mira, Porcentualmente mayor, proporcionalmente mayor que en el caso venezolano. sí, la incidencia delictiva no tiene nacionalidad, ¿no? Es decir, los peruanos venimos arrastrando violencia delincuencial y criminal permanentemente hace muchos años. Lo que ha sucedido en los últimos tiempos es que se ha reemplazado, y también lo hemos conversado varias veces contigo, Fernando, se ha reemplazado, los cabecillas de las bandas han reemplazado la utilización de menores de edad por ciudadanos extranjeros indocumentados. Y son estos los que realizan estos actos delictivos severos, ¿no? Sobre eso no hay un proyecto de ley que esté No, barajando. No. Yo presenté en el Congreso una enorme cantidad de proyectos de ley y que se convirtieron en leyes que también tenían que ver con tipificar como delitos cometidos por las faltas por que menores de cometían 18. chicos de 16 o 17 años. Pero ahí nos ¿no? enfrentamos con necesidad Con de el- reformas la- constitucionales. no, y además con las Cortes Interamericanas, y entonces eso claro, genera con pactos una internacionales. complicación mayor. Pero a lo que voy, y la explicación es la siguiente, los cabecillas de las bandas utilizaban a menores de edad precisamente para cometer estos actos delictivos severos, porque eran faltas, ¿no? Ahora han reemplazado por indocumentados, personas que vienen, digamos, del extranjero y que cometen estos delitos y que, digamos, no tienen mucho que perder, ¿no? Entonces hay que legislar también para solucionar ese problema. Ahora, no se soluciona el fenómeno con una ley o con dos iniciativas legislativas que hemos presentado. Tiene que ir acompañado de otras medidas. El estado de emergencia. Yo planteaba, y el alcalde de Lima hace un par de semanas, hace 10 días aproximadamente, en un acuerdo de consejo que aprobamos en su oportunidad, le delegamos al alcalde precisamente para que inicie el pedido ante el Ministerio del Interior para que salgan las Fuerzas Armadas a apoyar el trabajo de la Policía Nacional en todo Lima Metropolitana, en un efecto disuasivo y en instalaciones estratégicas. ¿Por qué comento esto? Porque esto estaba dentro de un marco legal que era el Decreto Legislativo 1095. Pero no hay mucha vocación de las fuerzas militares de prestar esa colaboración. No hay convicción Los en eso, ¿no? militares tienen un temor natural, lo digo con muchísimo respeto, y es que cuando la justicia ordinaria los ha procesado, por ejemplo, en el caso Chavín de Huántar, han tenido una experiencia muy negativa, ¿no? Y creo yo que ante situaciones así es que evidentemente les genera preocupación tener que asumir roles en estos momentos de crisis delincuencial que el Estado se las tiene que dar y se las otorga a partir de una disposición gubernamental. Y es entendible, sin duda, pero tiene que cumplir con lo que se establece de acuerdo al gobierno de la presidenta Boluarte. Pero vuelvo a lo de hace un rato. Nosotros planteábamos que de acuerdo al 1095 se pueda adoptar esta medida sin restringir derechos ciudadanos, porque el estado de emergencia es una disposición y la aplicación del 1095 es otra. Y el 1095 contemplaba esa situación, pero me di con la sorpresa en los últimos días que el Congreso de la República hace poco tiempo, hace menos de un año, modificó el 1095 y le incorporó
que tenía que aplicarse el 1095 siempre que había estado de emergencia. Entonces, digamos, el fin del 1095 se desnaturalizó con esta modificatoria que el Congreso todavía hay mucho que hacer implementó. y volveremos a conversar en un tiempo. Encantado, Fernando. Más bien antes de irnos tenemos aquí Ajá. una dinámica que es las cartas sobre la mesa. Yo barajo, tú escoges una carta y te debe salir alguna frase nacional. Puedes partir el mazo y escoger una carta. Parto, ¿no? Sí. Vamos a partir. Y escoges de aquí. Ya me dijiste cuál escojo. Y puedes leer. Ajá. No más pobres en un país rico. Uy, mira, se salió de alguien. Nuestra próxima invitada tiene algo que contarnos al respecto. Muchas gracias. Gracias.